Esa conversión, mal que bien, para algunas personas es controversial. Y bueno, pasé una mala experiencia que me llevó a tomar la decisión, a armarme. Que la realidad se ha tornado en una en la que es una consideración que todos los días hay que empezar a validar más. Lo que había explicado en Twitter, y de hecho que yo te dije cuando me pasó y demás, y yo hice una amenaza de muerte, Sí, me acuerdo. que es muy raro que le pase a uno. ¿Qué significa tener un arma en Costa Rica? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Es Interesante esa pregunta porque Costa Rica tiene mejor regulación que Estados Unidos, por ejemplo. Ve que tanto se escucha ese abanico? ¿Un pichazal? ¿No tanto? No es tan grave. Ok, vamos a hacer una aclaración al principio del podcast de que estamos teniendo un abanico en el fondo, por lo menos los primeros minutos para bajar la temperatura, porque Costa Rica está experimentando, no sé, el fin del mundo. Está demasiado caliente. Ya estamos grabando. Ok. Bueno, don Esteban, muchas gracias por venir al podcast hoy. Buena nota. Nosotros nos conocimos en la grabación de Duro de Matar, que los episodios están saliendo, porque justo fuimos a hacer lo que vamos a hablar hoy, que era aprender un poco sobre tirar, portación de armas, cómo manejar un arma, porque de Duro de Matar era este show donde queríamos aprender como un poco sobre resiliencia y varas difíciles de hacer y nos pareció que era interesante. Entonces, si quieres te presentás, ¿cuál es tu experiencia? ¿Por qué te buscamos? Bueno, yo soy Pistol Instructor, certificado por Sig Sauer Academy, que es hoy por hoy una de las mejores academias de tiro a nivel mundial y está enfocado en lo que es pistola defensiva, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con defensa personal. Ya tengo 6 años involucrado en este mundo. Y bueno, básicamente mi día a día es entrenar personas. Estoy muy enfocado en entry level, personas sin experiencia. Yo creo que yo como viví la experiencia, digamos, de ser principiante, ¿verdad? Y entonces hoy estoy tratando de hacer como lo que me hubiera gustado que en aquel momento cuando yo empecé me hubieran enseñado, ¿verdad? Entonces creo que y todas aquellas personas que están empezando, literalmente la primera vez es como definitiva de o si me gusta mucho o esto no es para mí. Y creo que también se necesita como un buen instructor que te introduzca, digamos, de manera correcta, con el equipo correcto, ¿verdad? Como con las orejeras electrónicas, etcétera, etcétera, para pasarla bien. Entonces, muy enfocado, digamos, como en principiantes, pero en general tengo varios cursos, que es la misma metodología de Sig Sauer Academy, entonces son 6 niveles. Pero mucha gente, digamos, me busca para prepararlos para lo que es el examen de portación de armas y todo el proceso para obtener la licencia. Más, sí, yo creo que es un tema que para mí siempre ha sido súper interesante porque, bueno, y creo que en la cultura nuestra en Costa Rica es muy diferente al discurso que se mantiene como en Estados Unidos, ¿verdad? Creo que acá ha sido politizado, ha estado ahí en la tangente, pero creo que nunca realmente hemos visto como este debate político entre la derecha es pro armas y la izquierda. Siempre es como que es una tercera parte, alguna gente que tiene y otra no. Mi familia eran finqueros, yo te me acuerdo de mis tíos abuelos, llegaban a la cena de Navidad y ponían el arma encima de la refri, entraban y, ¿verdad? Y sin reglas, ¿verdad? Nunca tienen el arma si tienen tragos, ¿verdad? Como que todo eso. Y no era tanto como porque había una rigidez, sino porque era un estilo de vida para ellos, ¿sabes? Y nunca se pensó como un tema, por lo menos en mi casa, como un tema controversial. O sea, mi familia personal, o sea, mi familia no tenía armas, pero sabíamos que mis tíos tenían y era como una vara. Yo fui a tirar cuando fui carajillo a aprender y bueno, con rifles y demás. Pero ahora creo que el contexto está cambiando mucho y cada día, por lo menos yo tengo esta conversación más, la tuvimos para el show de Duro Matar y la tuvimos la tengo en la casa todos los días y es, el contexto social costarricense está cambiando. ¿Cómo vamos a reaccionar como ciudadanos? Y voy a leer un par de cifras de acá que todo el mundo las conoce, pero igual me parecen interesantes. Para el 12 de febrero de este año, el país tuvo 90 homicidios, lo que significa que hubo un promedio de 2.25 muertes violentas al día. En el 2023 cerramos con 907 homicidios, lo que nos convirtió al año anterior, comparado al 2022, como el año más violento de la historia nacional. Ahí es donde uno, ¿verdad? Como ciudadano privado, empieza a tener estas preguntas. Y obviamente los homicidios son un indicio, pero
si los homicidios están fuertes, pues la violencia en general, los asaltos, los robos y demás. ¿Qué te llevó a vos a tener un interés en las armas? ¿Porque vos creciste con este tema? ¿Fue una vara que encontraste de adulto? ¿Cómo llegaste a esto? Sí, bueno, definitivamente el tema de armas no es parte de la idiosincrasia del tico, ¿verdad? Entonces ahí viene como, porque si vas al resto de Centroamérica, yo viajo mucho a Guatemala, El Salvador, a competencias de tiro práctico y demás, y son realidades muy distintas, ¿verdad? La inseguridad definitivamente fue lo que me llevó a involucrarme en el tema de armas. Yo no tenía nada que ver con armas, nunca había disparado, nunca había tenido relación con armas en mi vida hasta que hace ya 6 años y medio se me metieron a robar en la madrugada a mi casa estando yo dormido, y bueno, no tenía pero ni un palo, en ese momento no tenía ni un bate, y bueno, pasé una mala experiencia que me llevó a tomar la decisión a armarme. Lo que pasa es que, bueno, también como que mi familia es tipo de familias como de que si hace algo, hágalo bien, ¿verdad? Entonces en aquel momento, pues no fue solo como, ok, me voy a comprar el arma, sino también fue como que me voy a comprar el arma, pero me voy a capacitar. Voy a buscar un buen instructor que me enseñe, que me capacite y demás. Y así fue como llegué a esto. Y desgraciadamente, desde que se me metieron a robar en aquel momento, viví como 4 otras malas experiencias de intentos de que se metían a robar y demás. Y bueno, al final de cuentas compré el arma y encontré un instructor que se llama Alberto Soto, que es un muy buen instructor, es uno de los instructores top aquí en Costa Rica, junto con Oldemar Echandi. Ellos para mí son los 2 mejores instructores en pistola defensiva, digamos, old school. Yo siento que yo soy como la nueva escuela que viene ahí atrás. Soy pupilo de ellos, pero así fue como empecé. De hecho, Oldemar Echandi es el primer instructor latinoamericano de Six Hour Academy. Yo llegué a Six Hour Academy gracias a él, y empecé a entrenarme y ahí descubrí que tenía una habilidad. Entonces, yo empecé a llevar cursos, pero descubrí también en estos cursos que había un mundo deportivo. O sea, está el mundo táctico, ¿verdad? Que es todo esto de pistola defensiva, para prepararse para defensa de la propiedad privada, bajonazos, asaltos, etcétera, todo lo que conlleva, digamos, pistola defensiva, el mundo táctico, pero también está el mundo deportivo, ¿verdad? Que es un mundo súper amplio, súper interesante, donde tienen medidas de seguridad súper estrictas. Entonces siento que ahí hay como un balance. Los mejores tiradores del mundo, de hecho, están en los 2 mundos, o sea, están en el mundo del tiro defensivo, pero también son deportistas y, ¿verdad?, están en el mundo del tiro deportivo. Yo al mes de entrenar fui a mi primera competencia, claro, quedé de último, pero así fue como me enganché. Entonces me enganché en los 2 mundos, en la parte táctica y en la parte del mundo deportivo. Y en el mundo deportivo aquí en Costa Rica también hay tiradores top, así tiradores top a nivel mundial. Te puedo hablar de 2 tiradores espectaculares en Costa Rica, Rodrigo Carvajal y Miguel Gamboa, que también ellos han sido de gran ayuda para mí para poder levantar el nivel, porque el tiro deportivo lo que te da es desarrollo de habilidades. Entonces es como, digamos, llevar clases de jiu-jitsu, pero nunca haber competido. ¿Okay? Entonces creo que la competencia te da una visión completamente diferente de la táctica, ¿verdad? Te enfrentas a situaciones donde definitivamente desarrollas habilidades. Sí, entonces, es como la diferencia entre practicar y ya estar bajo presión, ansiedad, exacto, no la quiero cagar, quiero ganar, ¿verdad? Eso es otra. Y con armas es muy importante, ¿por qué? Porque digamos, el control de los nervios, de las emociones, es súper importante. Esto es súper mental. O sea, yo te podría decir que ya después de cierto nivel se vuelve 100% mental.
Y así debería ser también en la parte, digamos, táctica, en la parte de pistola defensiva, es súper mental. Digamos, uno no solo entrena a las personas para enseñarles a disparar, sino para que mentalmente también estén preparados, ¿verdad? Hay ciertos ejercicios donde, digamos, yo obligo a mis estudiantes a que se les suban las pulsaciones, ya sea que hagan un sprint o demás, para que sientan, digamos, esa aceleración, digamos, y cuando hay menos oxígeno uno tiene menos, o sea, el cerebro le cuesta pensar, ¿verdad? Entonces ahí se vuelve súper interesante el toma de decisiones y demás. Entonces sí, es un tema, digamos, la preparación para un tirador o un portador va más allá de solo ir al polígono y disparar, ¿verdad? Mentalmente uno también tiene que estar muy preparado. Yo, digamos, por ejemplo, utilizo mucho, bueno, hay un tirador que se llama el teniente coronel Jeff Cooper. Jeff Cooper es como el padre del tiro deportivo, ¿verdad? A nivel mundial. Él es el creador de Gunsight en Arizona, que es una de las academias más famosas del mundo. Es la vieja escuela, ¿ok? Él es 100% la vieja escuela. Pero hablamos del semáforo de Cooper, ¿verdad? Entonces el semáforo de Cooper lo que nos habla es del estado mental en el que tenemos que estar. Digamos, en verde es un ciudadano común y corriente que anda por la calle, que no está, digamos como precavido de nada. No. En cambio, un tirador, una persona que está portando, siempre debería andar en el semáforo, digamos, en amarillo, que es estar atento. ¿Ok? Una persona que está viendo a sus alrededores, que va un paso adelante, digamos. Igual si va manejando, está constantemente revisando los retrovisores, demás. Y en rojo ya es una situación, ¿verdad? Donde tengo que desenfundar y en donde ya, digamos, tengo la pistola afuera, que ya es una situación, digamos, donde... por ejemplo, yo ya veo que me vienen a asaltar, que ya veo que viene el cuchillo en la mano, o unas motos que vienen digamos, sospechosas y demás. Entonces ya uno ahí está en una situación roja donde ya yo estoy listo con el arma afuera para disparar. Entonces todas esas cosas hay que entrenarlas, ¿verdad? Ya cuando uno porta, el chip cambia completamente. Entonces yo siempre le digo, digamos, a mis estudiantes, ustedes desde el día 1 que porten tienen que andar en amarillo, ¿verdad? Es importante recordar que, por eso decía que el tema de los, o sea, de las armas no es parte de la idiosincrasia del tico, ¿verdad? Pero si uno es un buen portador, es un portador responsable, que está entrenado, que sigue las leyes a rajatabla, un ciudadano responsable, ¿verdad? Recordemos que la legítima defensa, que lo habla el artículo 27 y 28 del Código Penal, la legítima defensa no solo puede ser empleada, digamos, para el uso, digamos, de defensa personal, sino que yo puedo sacar la pistola, ¿verdad? Y defender a terceros que estén en una situación de riesgo inminente, de indefensión y demás. Entonces, la legítima defensa también puede ser amparada para defensa de terceros. ¿Okay? Eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, en el caso de un sicario que llega y empieza a disparar a lo loco en una plaza y demás, uno como portador legal, si tiene la posibilidad y la habilidad y el entrenamiento para desenfundar y enfrentar a ese sicario, lo puede hacer y podría llegar incluso a salvar vidas. Entonces ahí es donde tenemos que entrar en el contexto de que realmente un portador legal puede ser beneficioso en vez de algo negativo, como lo trata de hacer ver, digamos, el gobierno muchas veces, porque cuando se habla de crímenes y se habla de política pública para reducir los crímenes, lo primero que hacen es hablar de la ley de armas y explosivos y hablar de los portadores legales, que nada tienen que ver con el grueso, digamos, del problema. Si vos ves las estadísticas, es menos del 0.5% de los robos en Costa Rica se dan con armas registradas legalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que
el 99 punto y resto por ciento de los crímenes que pasan en Costa Rica se dan con armas que provienen del mercado negro. Sí, que es ahí donde yo creo que empieza la parte de la conversación, que es, ¿verdad? Que la realidad se ha tornado en una en la que es una consideración que todos los días hay que empezar a validar más, ¿no? O sea, a ver, bueno, yo esto ya lo había explicado en Twitter, y de hecho que yo te dije cuando me pasó y demás, y yo hice una amenaza de muerte, Sí, me acuerdo. que es muy raro que Sí, le sí, pase sí. a uno, ¿verdad? Sí. Y una amenaza violenta, directa, un mensaje de voz, una persona identificándose en un troll de internet, ¿sabes? Como algo bastante legítimo. Y entonces uno, y no sé si pasa un par de semanas a donde sin arma que portar, pero estoy viendo los retrovisores, estoy caminando con cuidado, ¿sabes? Porque uno no... Y en esas circunstancias donde uno dice, si algo pasara, ¿qué podría hacer yo, verdad? El otro día, de hecho, tuve que llamar a la policía porque pensé que se estaba metiendo a la casa del vecino. Y lo tomé como una iniciativa para medir tiempo de respuesta. ¿Cómo te fue? 12 minutos. ¿Ves? Y, o sea, 12 minutos lentes no es tanto, pero, puta, en 12 minutos podrían pasar un montón de cosas. Sí, 12 minutos en una situación, digamos, de este tipo, robo, ¿verdad? Que se están metiendo a la casa, y más, es una eternidad. Y de ahí a que entren a la casa, ¿verdad? O sea, porque Sí, sí. esos 12 llegan, y me llamaron 3 veces, ¿cuál es la casa? ¿Verdad? Eso Y eso en el GAM, imagínate vivir en una zona rural. Ah, no, ya ahí sí no hay chance. Sí, no hay o sea, entonces ahí es donde uno empieza a decir, puta, ¿qué pasa del momento que uno escucha, no sé, el vidrio quebrarse de la ventana del piso de uno a, ok, marqué a que los maes se encuentren y entran a mi choza? Todas las situaciones de violencia que podrían ocurrir, Total. eso con mi pareja, con uno dice, puta, y no sé, y además en un país a donde sabemos que los policías no hay suficientes, que, verdad, es que complejo. Sí, digamos, por ejemplo, cuando yo empecé en este mundo, la primera vez que se me metieron a robar, yo a las 4:30 de la mañana llamé al 911 y no me contestaron. O sea, entonces son muchos factores. Después, como a las 2 semanas, leí que es que la Asamblea Legislativa no había aprobado un presupuesto extraordinario para darle fondos al 911 porque no tenía personal y no sé qué. Entonces, o sea, es un desencadenamiento de muchas cosas que hacen que el tiempo de respuesta en Costa Rica sea demasiado. 10 minutos es excesivo. Entonces, ¿por qué? Porque el 911 al final de cuentas se apoya también de la policía local, de la policía municipal. Entonces los tiempos de respuesta deberían ser súper rápidos. Sí. Pero volvemos a lo mismo, no hay personal. Pasa, por ejemplo, que la policía municipal, digamos, Montes de Oca tiene, un ejemplo, tiene 10 vehículos, pero de los 10 vehículos, 7 están malos. Entonces se reducen a 3 y de esos 3, 2 andan en la calle y solo hay... O sea, hay muchas limitaciones que uno ni se imagina. Y esas comunidades que quizás no son tan violentas como las más extremas del país, donde están sumados en violencia diariamente. Diariamente, así es. Cuando vos hablas de la aportación responsable, tal vez sería interesante entender qué significa, ¿verdad? Porque yo creo que, de nuevo, estamos sobreexpuestos, creo yo, a un contexto muy gringo, ¿no? A donde tener tiroteos masivos, tener ese tipo de cosas que... Pero, bueno, los tiroteos masivos no es un tema en Costa Rica, lo que quiero decir. ¿Qué ves vos que es ese protocolo? ¿Qué significa tener un arma en Costa Rica? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Sí, bueno, es interesante esa pregunta porque Costa Rica tiene mejor regulación que Estados Unidos, por ejemplo. Es más, tiene mejor regulación que muchas partes del mundo. Se pueden endurecer, pero de todas maneras ya es súper burocrático el proceso. El proceso para obtener la licencia de portación es el siguiente. Número 1, tenés que hacer un curso básico de manipulación de armas. Número 2, tenés que hacer un examen teórico-práctico que lo organiza el Ministerio de Seguridad en conjunto con los polígonos. Número 3, tenés que hacer un examen psicológico. Número 4, tenés que hacer una cita en dactiloscopía, huellas, dar tus huellas y listo. Ese es el proceso. Por último, tener firma digital al día
que te la van a pedir a la hora de que compres el arma en la armería para poder subir el trámite al sistema de Control Paz, que es donde el Ministerio de Seguridad ahora maneja todo en una nube y es un poco más eficiente, digamos. Y ser, digamos, un portador legal que digamos, tenga todo en regla, digamos, bueno, número 1, todas sus armas están registradas, ¿verdad? Número 2, tiene su licencia de portación al día. Número 3, entrena, o sea, es un tirador activo, es una persona que mínimo va una vez cada 15 días al polígono, ¿ok? Y número 4, pues que entiende muy bien el contexto de la ley de armas y explosivos, porque la ley de armas y explosivos también prohíbe portar en ciertos lugares. Entonces, por ejemplo, está prohibido portar en lugares donde hay venta de licor, por ejemplo. Y así, hay una serie, digamos, de regulaciones que uno como tirador tiene que entender y saber que en tales lugares no puedo portar y demás. Pero mientras uno tenga, digamos, como o esté dentro de ese contexto, pues estás en regla y, digamos, eso es vuelvo a decir, un tirador que esté bajo la ley es un policía más en Costa Rica. No hay que verlo, digamos, desde un punto de vista negativo, como, ay, está portando armas y demás. El tema es que Costa Rica ha cambiado, ¿verdad? Ya no es el país pura vida en el que crecimos. Pues la delincuencia está por las nubes, como hablabas vos, el año pasado fue el año más violento en Costa Rica. Somos un punto medio de tránsito para el narcotráfico, sí o sí. Podemos ver, por ejemplo, lo que pasa es que también desde un punto de vista podemos verlo, digamos, hasta de política internacional, el contexto de la droga, el crimen y la política, pues ha, digamos, invadido Latinoamérica de un punto de vista bastante serio. Es decir, por ejemplo, podemos ver el problema que hay en Ecuador actualmente, principalmente en Guayaquil, donde se demostró de que dentro de las cárceles de Guayaquil estaba el poder casi. O sea, literalmente casi quiebran, digamos, al actual presidente de Ecuador. ¿Por qué? Porque el puerto de Guayaquil es súper importante para el narcotráfico, porque de ahí se exportan las drogas a Asia. Entonces, el narcotráfico en Ecuador ahora tiene muchísimo poder. Antes salía por Colombia la droga y por Venezuela, ahora sale por Ecuador. ¿Ok? Y también por otro lado, la droga que sí va hacia Estados Unidos, sí o sí pasa por Costa Rica. ¿Ok? Entonces, el tema es que somos un punto medio, no tenemos ejército, donde es 1000 veces más fácil entrar, o sea, el narcotráfico tiene 1000 más posibilidades de entrar acá, de lavar dinero, de comprar personas. O sea, es todo un contexto social que se está dando que no es tan fácil, ¿verdad? No es tan sencillo. Por ejemplo, los escáneres de droga en los puertos que en 2024 y no sé, tiene 6 meses de funcionar, pero lo dejaron de, o sea, ¿verdad? Sí, no. Pero volvemos a lo mismo. Costa Rica, desgraciadamente, por ser un punto estratégico en el paso de la droga, tiene que cambiar totalmente la política pública, ¿verdad? Ya es un tema, digamos, que ni siquiera tiene que ver con la ley de armas y explosivos, tiene que ver con algo todavía más macro. Sí, total. Yo creo que esta conversación traerla, obviamente, son síntomas que no puedes reducirlos a armas. O sea, eso no es, el problema no está radicado en las armas. O sea, digo, desde que hablamos antes de empezar, la pobreza, la falta de educación, la falta de trabajo, la criminalización de la pobreza desde un indicio a donde ni siquiera has cometido un crimen y ya sos visto por tus condiciones de vida como una persona marginal problemática. Total. Entonces, ahí donde uno empieza a decir, puta, no, a ver, no es que uno... O sea, es que es complicado decir la palabra empatía porque me puede llover por decirlo, pero sí hay que tener empatía a una situación, a una persona que no tiene un futuro, que lleguen y le dicen, mate, ¿querés ganar $1000 a la semana? Lleva esta bolsa de aquí a allá y volvés y un momento a otro le das de comer a tu familia y a tu mamá y tu papá.
Porque esa es la realidad del contexto que estamos viviendo. Por ejemplo, ahorita hay 5 leyes que pretenden modificar la ley de armas y explosivos. ¿Okay? Eso yo no lo sabía. Y de las 5 leyes que hay actualmente en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, ninguna funciona. Okay. O sea, es decir, número 1, no utilizan data para crear política pública. ¿Okay? Eso es un grave error. Entonces, básicamente estos 5 proyectos se basan en ocurrencias, básicamente se dan en la idea que tiene cada diputado sobre la ley de armas y explosivos. Entonces, digamos, son personas que, número 1, no son portadores legales, no entienden nada de armas, no entienden nada de munición. Eso es como que quieran modificar, por ejemplo, no sé, ciertas leyes relacionadas con autos, con automóviles, y no entienden nada de automóviles, nunca han manejado, no entienden el contexto, solo, digamos, hablan de, creen que vamos a atacar la violencia o reducir la delincuencia, y hablan de la ley de armas y explosivos. Que volvemos a lo mismo, como decís vos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque es un tema más grande, o sea, esto tiene que ver con desempleo. Cuando incrementa el desempleo, incrementa la delincuencia. Tiene que ver también, como decías vos, con un tema de educación. Y desgraciadamente plata fácil, ¿verdad? También creo que hay un problema importante que ni siquiera el gobierno, pues, creo que ha hablado, y es la deserción de oficiales importantes en el OIJ, donde no se les paga bien, donde tienen malas condiciones y demás, y hay agentes del OIJ que se están yendo, ¿verdad? Se van a lo privado, digamos, como investigadores privados, etcétera, otro. Eso es un riesgo. Claro. Vos no puedes dejar a la gente del OIJ irse así porque así, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, para el narcotráfico es muy fácil. Entonces, sí, definitivamente el problema radica en la inversión que hay que hacer en policías, en preparación, número 1, en equipo, ¿verdad? Hay que definitivamente contratar muchísimo más personal, y los que ya están, o sea, los tienen que sostener, o sea, tienen que darles buenas condiciones. Pero sí es preocupante, por ejemplo, la situación que hay actual en el OIJ, y no me puedo imaginar en fuerza pública debe ser todavía peor. Bueno, recordad, hace no tanto, sin hacerles una sola consulta a la fuerza pública, se les trató de extender las jornadas laborales y todos se tiraron a la calle. Que para mí eso es, a ver, lo último que queremos ver es a los policías protestar. O sea, deberían ser la clase, en este momento, de las clases sociales más protegidas y más cuidadas. Digo, si además estamos suponiendo y les estamos pidiendo que se vayan a arriesgar su vida, a darse de balazos en las calles, a enfrentar a la gente que uno como ciudadano privado no se quiere enfrentar, pucha, no los puedes tener maltratados, mal pagados, mal comidos y mal vividos. O sea, si la expectativa es, madre, anda, sacrificate vos por mí, entonces, y yo entiendo que el gobierno tiene sus limitaciones, pero, a ver, en momentos de crisis sí creo que hay que actuar. Estas leyes que estás diciendo que están proponiendo, ¿qué proponen? ¿Qué cambios quieren hacer? ¿Cómo lo ven? Por ejemplo, hay un proyecto que pretende limitar cierto tipo de munición, ¿ok? Específicamente, por ejemplo, tal vez de este en específico, el que más me preocupa es querer prohibir la munición hollow point. ¿Okay? La munición hollow point es munición de punta hueca, se le conoce, o también es munición expansiva. Es un tipo de munición donde el proyectil tiene un hueco, ¿verdad? Está diseñado para actuar en cuerpo humano, ¿okay? O sea, es munición defensiva. No es la munición que utilizamos día a día, sino que es nuestro backup en nuestra pistola de defensa. Este tipo de munición, cuando hace contacto con líquidos y tejidos, al taparse el hueco con esos tejidos a presión, se abre como una flor, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Básicamente no traspasa el cuerpo, ¿ok? Entonces no genera daños colaterales. Sí, es mayor, digamos, el impacto, pero el efecto de que se expande
hace que ese proyectil no traspase a esa persona y no impacte en un tercero que puede que no tenga nada que ver. ¿Okay? Hay otro tipo de munición que se llama FMJ, Full Metal Jacket, ¿verdad? Que es la más conocida. Esa es la munición que usamos para práctica. ¿Ok? El problema es que bueno, la puedes usar también defensivamente. Lo que pasa es que yo no la recomiendo. ¿Por qué? Porque ese tipo de munición una de sus características es que es altamente penetrante en materiales sólidos. ¿Okay? Entonces la FMJ atraviesa puertas de carros, madera, metal. No va a atravesar, digamos, una pared de concreto, pero sí una de gypsum. ¿Okay? Entonces, digamos, FMJ es lo que más se utiliza en práctica, ¿okay? Y es mucho más barata. La munición hollow point es solo, digamos, el backup que uno tiene, ¿okay? De hecho, uno compra una cajilla al año y la anda, ¿verdad?, en su pistola de portación, y es solo por si acaso. Pero digamos, si me van a asaltar en la calle y yo desenfundo y le disparo al ladrón, ¿ok? Y yo ando FMJ, existe la posibilidad, dependiendo de la distancia y demás factores, de que yo atraviese, o sea, que el proyectil atraviese a esa persona y que impacte a una señora que iba pasando, ¿ok? Entonces, querer limitar la munición hollow point es no conocer o no entender el fin y el uso para el que está hecho, ¿verdad? El problema es que siempre acá se van ay, pobrecito el ladrón, ¿verdad? O sea, no, si usted tiene que hacer uso del arma y dispararle a una persona, ¿verdad? Básicamente es porque estás haciéndolo en legítima defensa, amparado por la ley. Pero más bien yo, al ser un ciudadano responsable y estar utilizando munición hollow point, por ejemplo, puedo evitar que un tercero salga afectado, digamos, en este intercambio de tiros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esa ley está tratando de prohibir, ¿verdad?, munición hollow point, no tiene sentido. Por ejemplo, otro proyecto se mete con el tiro deportivo. En Costa Rica existe la posibilidad, por ley, antes nos permitía registrar 3 armas para portación. ¿Okay? Eso quiere decir que podías tener 3 armas en regla, que podías salir a la calle, ¿verdad? Y utilizarla en tu día a día. Pero se hizo una modificación a la ley de armas y explosivos hace unos 3 años y se limitó a 2. ¿Okay? Entonces ahora solo podemos utilizar 2 armas de portación, pero en uso deportivo es ilimitado. ¿Okay? O sea, puedes comprar cuantas armas vos quieras y utilizarlas en el polígono como uso deportivo. ¿Okay? En el mundo de las armas, en cuanto a deporte, existen muchísimos deportes. Te puedo hablar en escopeta, por ejemplo, skeet, fosa olímpica. Estos deportes son olímpicos, ¿ok? Te puedo hablar de rifle a larga distancia. Hay varias movilidades en rifle. Por ejemplo, aquí en Costa Rica hay un club de tiro muy, muy bonito que se llama Picagres, donde es más que nada para rifle, para escopeta, ¿verdad? Y por ejemplo, está el jabalí, que es un jabalí que ¿verdad?, se mueve de un lado a otro a una velocidad súper rápido y hay que dispararle. O sea, hay muchos deportes con esto y también los deportes con pistola, ¿verdad? Yo practico 2, que son los más importantes: IPSC, que es como decir la Fórmula 1 del tiro. Y luego está el IDPA, que es más defensivo, es una modalidad más defensiva. Todos empezamos como por ahí. Este proyecto de ley lo que quiere hacer es limitar a 2 armas de uso deportivo. Si yo soy un tirador, digamos, por ejemplo, yo tiro con escopeta, tiro con rifle, tiro con pistola, hay muchas movilidades y pretender limitar a solo 2 armas no tiene sentido. Es también no conocer del deporte, es decir, incluso hay deportes en este sentido que están adscritos al ICODER.
por ejemplo, que incluso reciben fondos públicos. Igual yo, o sea, no creo que ninguna cifra significativa de homicidios venga por parte de tiradores deportivos. No existe. O sea, no existe. Es que no existe. No debería haber son probablemente más bien al revés. Son los tiradores más preparados que hay en el país. Qué raro que siquiera se quiera... O sea, entiendo la idea de querer presentar proyectos de ley para atacar la inseguridad y la criminalidad, pero que tienen que ver un mae que porta un rifle con el que va a esquiar. O sea... Exacto. No exacto. Y digamos, también antes, porque sí me acuerdo, digamos, en los 80s, 90s, sí había, digamos, tal vez más grupos de caza, ¿verdad? Pero ya eso es impensable en Costa Rica. O sea, ya ahora el tema de caza está muy restringido. Ya, digamos, no es un tema, ¿verdad?, en Costa Rica. Entonces, sí, el tema de limitar las armas en uso deportivo no tiene ningún sentido. De hecho, cuando uno lee estas leyes o estos proyectos de ley, y uno habla incluso con gente que está en la Asamblea Legislativa, se da cuenta que esos proyectos de ley fueron creados a pura ocurrencia. Realmente no existe un respaldo de data como para tomar decisiones importantes para crear política pública, y es preocupante, ¿verdad? Porque imagínate, si en un tema de armas súper complejo, ¿verdad?, presentan proyectos de ley a punta de ocurrencia, imagínate lo que están haciendo en temas de educación, de salud y demás. Entonces creo que tras de que ya la asamblea está muy polarizada y muy fragmentada, esto no ayuda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se presentan proyectos de ley que al final de cuentas no tienen ni pies ni cabeza, y lo que van a hacer es perder un montón de tiempo en darse a conocer el proyecto de ley, en donde se vienen, ¿verdad?, las etapas, digamos, para votarlo. Sí, el debate público, traer la opinión pública. Así que yo creo... Muchos de esos se engavetan, porque al final de cuentas no tienen ni pies ni cabeza. Sí, es que a mí me parece... A ver, repito, creo que en este momento el contexto costarricense no es uno en el cual la aportación privada es el tema a tocar. O sea... Digo, repito, si viviéramos en el contexto americano, te digo, claro, hay que tener conversaciones durísimas sobre qué es lo que está pasando allá. Durísimas. Pero eso no es Costa Rica. Por eso te decía, imagínate que tenemos hasta mejor legislación en tema de armas que Estados Unidos. Y yo sí creo, digamos, me parece que hay bastantes protocolos. Si alguien quisiera endurecer los protocolos para portador legal, que le pueda dar mucha pereza, ok. Pero ni siquiera creo que ese sería el problema, ¿sí? Endurecerle las pruebas psiquiátricas, endurecerle pues dale, o sea, eso yo creo que, a ver, al final de cuentas es como... Hasta los portadores legales no tenemos problema. Sí, si hay un proyecto de ley ahora, por ejemplo, que quiere endurecer ciertos... Ya se viene endureciendo, ¿verdad? Literalmente cada año siempre hay algo nuevo. Por ejemplo, ahora para comprar un arma de uso deportivo, tenés que demostrar que en los últimos 2 meses... ha sido, creo que son 4 veces. Ok. Pues está bien. O sea, es decir, si usted es un tirador deportivo, demuestra que realmente va al polígono y que hace uso, digamos, de las armas. Por lo menos que hay un control de esto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahora quieren, por ejemplo, endurecer más el tema de acceso a la licencia de portación, limitando, por ejemplo, gente que tiene casos relacionados con violencia doméstica. Estoy de acuerdo. No hay problema. Claro. ¿Ok? Y ciertos puntos así que digamos que pueden ser coherentes, ¿verdad? Total. Pero ya cuando hablas de modificar la ley a base de ocurrencias, eso no tiene ni pie ni cabeza. Sí, o sea, yo creo que ahí es donde creo que todos podemos estar de acuerdo, ¿no? Sí, que sea difícil que consiga un arma. Es una vara peligrosa. Puede herir letalmente a otra persona. Y no es fácil, o sea, es un proceso, te lo voy a poner así, desde la fecha en que vos haces el curso básico de manipulación de armas, ¿ok? Hasta que te dan el arma, digamos, llevando todo el proceso en orden, compraste el arma y demás, puede pasar unos 4, 5, 6 meses desde que haces el examen, desde que haces el curso básico de manipulación de armas hasta que obtenés el arma como tal. O sea, es un tiempo importante. Creo que esto, digamos, también debería de cambiar porque debería ser todavía más eficiente. Sí. Vamos a ver.
te llega una amenaza de muerte, ¿ok? Desde el momento en que te amenazan de muerte, yo ya estoy en una inseguridad todo el día, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me voy a esperar 6 meses a tener un arma cuando me están amenazando de muerte? Entonces, existen ciertos casos específicos, ¿verdad? Donde yo no tengo 6 meses para esperarme para defender a mi familia o para defenderme yo. Y esto pasa muchísimo, o sea, ¿verdad? Porque hay muchas situaciones sociales complicadas, qué sé yo, los préstamos estos gota a gota, literalmente siempre sale todos los días balacera en tal lugar y parece que es un tema, digamos, de préstamos gota a gota o, ¿verdad? Existen tantos casos o asaltos normales, robos, etcétera, pero el punto es que a veces uno no tiene esos 6 meses para esperarse. Vamos a ver, también por otro lado, por ejemplo, antes uno pagaba nada, o sea, pagaba, no sé, 1,000 colones cuando ya metías el proceso para inscribir el arma, ya con la licencia, perdón, con tu firma digital. Hay un cobro ahí que es para el Ministerio de Seguridad y que va destinado a este dinero para la plataforma Control Pass y demás. Ahora lo incrementaron, ahora creo que son como 5,000 colones. Muchos de los portadores legales incluso estamos a favor hasta que cobren $40 si le da la gana. O sea, por cada inscripción, pero que sea eficiente. Sí, claro que sí. O sea, que nosotros, no importa, cobre lo que usted quiera, pero que sirva. Incluso, creo que el tema del cobro podría generar un filtro, ¿verdad? Importante. Pero que ese dinero se vea reflejado, digamos, en la eficiencia para poder acelerar, digamos, este tipo de procesos. Porque sí es mucho el tiempo. En Estados Unidos vos vas, ¿verdad? Es obvio. Sí, vas a Walmart y salís con la pistola o el rifle o lo que quieras. O sea, no tuviste que llevar ni un curso básico de manipulación de armas, nada, absolutamente nada. O sea, duras 1 minuto obteniéndolo. Entonces sí creo que acá, pues, tiene que haber un balance en ese sentido. En Costa Rica, ¿qué tipo de armas puede un ciudadano privado tener? Porque es otro tema en Estados Unidos. Ahorita, de hecho, que están cambiando la legislación para ¿cómo se llama? El bump stock, que lo quieren cambiar porque puede ser un arma semiautomática o como automática. Pero bueno, en Estados Unidos la legislación es armas automáticas no, pistolas sí, semiautomáticas de vez en cuando, depende del estado. ¿Cómo funciona en Costa Rica? Sí, en Costa Rica, pistolas, ¿ok? Sea full size, compacta, subcompacta o microcompacta, se pueden registrar para portación, ¿verdad? Que como te mencioné son 2, para uso deportivo y limitado. En el rango de lo que es uso deportivo podemos registrar pistolas, escopetas y rifles, ¿ok? Dentro de rifles, la categoría de rifles, existen varios tipos, varios modelos, ¿ok? Tenemos los rifles, por ejemplo, a larga distancia. Por ejemplo, tenemos los AR-15. Es como el controversial. Es para uso deportivo, ¿ok? Por unos años hubo una limitación en la importación de AR-15 en Costa Rica, desde el gobierno de Luis Guillermo Solís, que propuso que todas las armas que tuvieran aspecto militar deberían ser prohibidas en Costa Rica. Todas las armas tienen aspecto militar, o sea, eso es otra vez una ocurrencia. Pero se trajeron abajo esa normativa y entonces desde hace 1 año ya se están importando nuevamente AR-15 a Costa Rica para uso deportivo. Vamos a ver, el AR-15, si bien es cierto, se pueden hacer ciertas modificaciones para hacerlo automático, eso es súper ilegal, ¿ok? Y el costo de un AR-15 es considerable, ¿ok? Entonces, la gente realmente que adquiere AR-15 de manera legal, número 1, en general es una persona que tiene conocimiento de armas,
la mayoría pues están, digamos, entrenados y que se hace para uso deportivo. Aquí lo que no se entiende es que las armas que se obtienen en el mercado negro tienen 10 veces más poder de destrucción que lo que se obtiene, digamos, de manera legal. ¿Okay? Cuando yo te hablo de los AR-15 que están a la venta, que son limitados también, que están a la venta en las armerías actualmente, si los comparamos con los AR-15 que se pueden obtener en el mercado negro, o sea, estamos en pañales. Entonces, la delincuencia está 10 veces más equipada que cualquier persona que lo haga de manera legal. Empezando porque tienen cargadores de mucha capacidad, donde obviamente esos AR-15 sí vienen modificados para que sean automáticos, o incluso ya vienen armas que ni siquiera son semiautomáticas, son full auto. Y los calibres, ¿verdad? O sea, tienen calibres más pesados. Si vos ves, por ejemplo, te metes en Google y buscas el ejército del cártel de Sinaloa, bueno, el cártel Nueva Generación, por ejemplo, tienen más armamento que el mismo ejército mexicano. Y ya lo han puesto contra la pared al ejército mexicano unas cuantas veces en los últimos 2 años con este presidente López Obrador. También a Peña Nieto en la parte final lo pusieron contra la pared y ahí ¿verdad? Es una pelea de músculos y definitivamente el narcotráfico tiene 10 veces más músculo que cualquier ejército. Ahora, un país sin ejército. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Limón, por ejemplo? El tema de Limón, que es muy... es una zona la más conflictiva probablemente del país, de que por ahí entra el mercado negro, por ahí entran, ¿verdad?, las armas que se utilizan, digamos, en el mercado negro y claro, están más equipados que el mismo gobierno, ¿verdad? Entonces, el tema, digamos, de Limón es muy particular, que no se va a solucionar metiéndose con la ley de armas y explosivos, que no tiene nada que ver. Más bien al revés, la gente de Limón probablemente se está armando cada vez más los ciudadanos de manera legal. ¿Por qué? Porque están en desventaja completamente contra, digamos, contra el AMPA, ¿verdad? Y eso es algo, digamos, de que debería verse, digamos, con estudios, con data, para poder generar política pública, porque definitivamente en un tema, digamos, o en un lugar como Limón, lo que se necesita es inversión en capital humano, o sea, más policías, más preparación, más equipo. Te puedo dar un ejemplo. Se dice que en Costa Rica un policía de fuerza pública tiene un entrenamiento de 10 tiros al año. O sea, una vez que ellos van a Murciélago y salen de ahí ya graduados como policías, si acaso tienen 10 tiros al año, es menos de 1 tiro por mes de entrenamiento. Menos de lo que hicimos aquel día Exacto. Aprendiendo simplemente. Exactamente. Entonces imagínate, o sea, la preparación que tienen es casi nula. Sí. Un tirador competitivo, por ejemplo, nosotros cuando fuimos a Tailandia, el campeonato mundial de pistola de IPSC, entrenamos ese año casi con 20,000 tiros en un año para prepararnos para el mundial. Entonces ahí está la diferencia entre, ¿verdad?, un tirador entrenado y versus, ¿verdad?, la policía. Entonces, por ejemplo, sí hay municipalidades que tienen más dinero y que esas sí hacen un buen uso, digamos, de su capital humano. Por ejemplo, la Municipalidad de Escazú. Sí. Yo los felicito a la Municipalidad de Escazú porque hacen excelente uso de sus recursos, tienen patrullas de primer mundo, entrenan muy bien a sus policías, están bien equipados. Entonces, de hecho, hoy por hoy la Municipalidad de Escazú le da apoyo a la fuerza pública cuando, digamos, hay una situación, digamos, cerca donde la Municipalidad de Escazú puede
De hecho, que arrestaron como al segundo en comando de un cartel el Sí, otro día. sí, Y sí, tienen sí. un gran canal de YouTube. Si la gente no ha visto el canal de YouTube de la Muni Escazú, es como Cops Escazú. Exacto. Es una gran producción De fijo, audiovisual. de fijo. Y eso debería de pasar en todos los cantones, Sí, claro. ¿ves? Entonces, al final de cuentas, pues sí podría decir que existen ciertas municipalidades que tienen mejor preparación, o sea, la policía municipal, ciertos lugares pueden estar mejor entrenados que un policía de fuerza pública. Que ahí sí es donde yo digo, mis respetos para los policías de fuerza pública, 100%. porque vos vas a, digamos, vas aquí a la comandancia de Montes de Oca, no tienen papel higiénico. O sea, muchos de los policías tienen que llevar su papel higiénico, llevar su jabón, no tienen recursos, digamos, de limpieza, están deterioradas, ¿verdad? Las comisarías están cayendo a pedazos, donde los policías duermen también, o sea, no hay condiciones. Todo este tema es importante analizarlo, por eso es que el presidente actual fue y hizo como cuando se levantaron en huelga los policías, él fue directamente a una comandancia y vio la realidad y de ahí echó para atrás un poco con lo que él venía hablando. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Una cosa es hablarlo y otra cosa es verlo. Total. Sí, no, para mí ha sido un proceso interesante porque yo soy un carajillo ponqueto que tiene problemas con la autoridad. Pero cuando, Maddy, a ver, repito, cuando le estás pidiendo a estos maes que se enfrenten, y mujeres de la fuerza pública, que se enfrenten a una amenaza muy seria, muy tangente, que la más violenta en la historia, que incrementa todos los días, creo que tenemos que dejar a nuestro niño punk anti-autoridad un toque de lado y ser como que, mae, di puta, ayudemos a estos maes porque no soy yo el que me toca parar enfrente, que hay una llamada, mae, está el cartel de tal y tal en tal lado, anda, métete vos a la choza del mae, ¿verdad? Creo que ahí es donde empiezan esos problemas y hay que empezar a concientizarse un poco más como ciudadanía también. Sí, y también hay que entender que hay diferentes cuerpos policiales, ¿verdad? Que también eso es lo que la gente no entiende. Por ejemplo, hay que darle recursos a la fuerza pública, hay que darle recursos a la policía de fronteras, hay que darle recursos, por ejemplo, digamos, toda la parte norte del país, o sea, todo lo que es el San Juan, pues, es tierra de nadie, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo. Por ejemplo, el proyecto, bueno, el proyecto del que siempre se habla del Canal Seco, yo siempre he hablado de que ese proyecto debe ser importante también desde un punto de vista, digamos, de seguridad nacional, porque esa franja podría ya ahí sí, con un canal seco, digamos, o por lo menos con una calle decente, tener más tránsito, digamos, de patrullas. Y lo mismo en la parte, digamos, de la policía, digamos, que está en los mares. Ahora, hay también que entender que Costa Rica debe utilizar todavía mejor sus relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque somos un país sin ejército, ¿ok? Entonces estamos, de alguna manera estamos, digamos, en desventaja. Pero yo creo que las relaciones internacionales, la diplomacia puede ser muy importante para que Costa Rica logre convenios con países como Colombia, con Estados Unidos, Canadá, etcétera, para obtener, digamos, más preparación, más armamento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita, por ejemplo, sí hay un caso muy particular que de hecho estuve leyendo y creo que nunca se había dado anteriormente, y es que Estados Unidos prohibió la exportación de armas y munición a nivel internacional. O sea, las exportaciones de armas y explosivos están frenadas en Estados Unidos desde el tema de Israel, ¿ok? Entonces, normalmente acá en Costa Rica, mucho de las armas y municiones que se importan vienen de Estados Unidos. Ahorita están frenadas, entonces se ha tenido que buscar otras maneras de buscar munición y armas, digamos, para poder abastecer, digamos, el mercado legal para, obviamente, portadores legales, ¿verdad? Pero sí es interesante eso porque estamos en un momento donde también Estados Unidos, ¿verdad? Tiene, este último año de Biden,
va a ser un tema complicado con el tema, digamos, de lo que tiene que ver munición. Y ya Trump, por ejemplo, habló de que inmediatamente si él llega, va a eliminar esa prohibición que no tiene ningún sentido. Entonces ahí hay un tema interesante también. Me gustaría hacerte unas preguntas sobre la aportación y como protocolos de aportación que me parecen interesantes. Ahí, de hecho, que el otro día tuve una conversación con Uber y me pareció vacilona. Y me dice, mae, cuando alguien saca un arma, ¿por qué no le dispara a las piernas o a los brazos? O, ¿verdad? Yo toda la vida me habían instruido, mis tíos que eran tiradores, a que usted va a desenfundar, tiene que estar preparado para tomar una acción letal. Sí. No se trata de voy a tratar de apuntar, ¿verdad? Tal vez si pudieras como llevarnos por los pasos, si uno es un portador responsable, ¿qué significa esa responsabilidad y qué significa en el momento que vos vas a desenfundar? O sea, si vos ya estás en un proceso que no puede ser para amenazar a alguien o para hacer un tiro al aire, sí, ¿verdad? Tal vez un poco los protocolos de portación. Claro. Bueno, lo primero que nada es, la primera medida de seguridad de importación es siempre llevar un holster o una funda adecuada para tu pistola, ¿ok? Todas las pistolas tienen un modelo, o sea, tienen la marca y el modelo, y evidentemente tiene un diseño en específico, ¿ok? Entonces tenemos que buscar una funda específica para ese modelo y no fundas generales. Otra cosa importante es que esa funda cubra el disparador, ¿ok? Y que sea de un material rígido, ya sea Kydex, plástico, cualquier otro, pero no utilizar, digamos, fundas como genéricas, que sean como de tela o demás, y sobre todo que no les cubra, digamos, el sistema del disparador, porque a la hora de desenfundar, digamos, por medida de seguridad, yo lo que quiero es desenfundar de la manera más segura, y de esa manera entonces busco un holster o una funda que cubra, ¿verdad? Para evitar un accidente. Segundo, las pistolas, o sea, si yo voy a desenfundar, es porque la voy a usar, ¿ok? Entonces, por eso te hablaba, digamos, del semáforo de Cooper. Yo solo voy a desenfundar si la situación ya está en rojo. Es decir, ya no tengo otra opción, ¿verdad? Por otro lado, es importante conocer la ley. Súper importante. Yo, de hecho, bueno, mis redes sociales subo mucho videos, bueno, más que nada Instagram, que es lo que realmente uso, subo mucho videos de situaciones, sobre todo de situaciones de medidas de seguridad, ¿verdad? Como para que la gente se eduque todavía más y vea la importancia de las medidas de seguridad. Pero en el tema de la aportación es muy importante conocer el artículo 27 y 28 del Código Penal, que habla de la legítima defensa. Tengo que saber cuándo puedo y cuándo no puedo hacer uso del arma. Y siempre hacerse uno esas preguntas. Si estoy en tal situación, ¿podría o no podría? ¿Ok? Y luego, por ejemplo, creo que es muy importante entender la proporcionalidad de la defensa. Uno siendo portador legal. ¿Qué quiere decir eso? La ley nos dice que tiene que haber una proporcionalidad. La proporcionalidad lo que quiere decir es que las dos personas que se están enfrentando tienen una herramienta que si uno no se defiende del otro le puede ocasionar la muerte. Básicamente, si vos tenés un cuchillo y estás a 2 metros o a menos de 2 metros mío, ¿ok? Yo ya estoy en rojo. Ese cuchillo podría ser más peligroso incluso que la pistola. ¿Por qué? Porque en una distancia de a menos de 1 metro, apuñalar es más rápido que desenfundar, alinear y disparar. Mucho va a depender del entrenamiento que ese tirador tenga, claro, definitivamente. ¿Ok? Porque, obvio, hay tiradores que pueden desenfundar en menos de 1 segundo, pero puede ser el 0.1% del país, ¿verdad? De que vaya a tener ese nivel de entrenamiento. Pero si viene una persona y saca una llave de ranas y viene a atacarte, ¿ok? Ya ahí hay proporcionalidad. Porque si esa llave de ranas te pega, o sea, te pegan bien en una parte de la cabeza, te puede matar. Igual que un bate, etcétera. ¿Ok? Entonces uno tiene que saber, ¿ok? Que la proporcionalidad no quiere decir, él tiene un cuchillo, yo voy a ir a buscar un cuchillo. No. Quiere decir que hay proporcionalidad en que si yo no me defiendo,
¿verdad? Él me podría ocasionar la muerte. Por otro lado, conocer muy bien cuáles son los lugares donde puedo portar y donde no puedo portar, ¿ok? Y por último, entrenar. O sea, un portador legal tiene que estar, digamos, entrenando diariamente. Hay dos tipos de entrenamiento. Uno que se llama tiro seco, dry fire, y el otro que es live fire, que es ya el entrenamiento en polígono. Nosotros, lo ideal es entrenar 20 minutos al día en seco. ¿Okay? Entonces, un portador legal que entrene seriamente debería de, digamos, sin munición. En seco quiere decir que se hacen ejercicios sin munición, se hacen en la casa de manera segura, ¿verdad? Uno deja en un cuarto aparte la munición, y en un cuarto donde no hay nada de munición hacemos estos ejercicios, que es desenfundar, alineo las miras y jalo el disparador. Entonces, ¿qué es lo que hace este entrenamiento en seco? Me da memoria muscular, me va a dar familiaridad con el arma, me va a enseñar cómo jalar el disparador, qué tantas libras de presión, qué tanto tengo que yo jalar el disparador para no generarle movimiento a la pistola y no anticipar. O sea, son muchos ejercicios que puedo hacer en seco que luego los voy a ir a poner en práctica en el polígono. ¿Ok? Entonces, ya haciendo esos dos tipos de entrenamiento, se complementan y así es como el tirador va subiendo, digamos, de nivel. Porque, por ejemplo, vos tenés que empezar aprendiendo a desenfundar sin munición en la pistola para hacerlo de manera segura. Para que ya después, si por X o Y tenés que desenfundar, poder hacerlo de manera segura. Entonces, yo creo que el entrenamiento es parte fundamental, porque si una persona porta un arma y no entrena, es un riesgo para él y para las otras personas. Claro. ¿Por qué? Porque a la hora de desenfundar, nunca ha desenfundado y va a desenfundar con munición viva, se puede pegar un tiro, puede pasar ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces yo creo que mucho es eso. Mucha gente también, digamos, por ejemplo, la profesión como pistol instructor es muy nueva. Por eso yo digo que yo vengo de la nueva escuela, porque Sig Sauer Academy sí, digamos, tiene un sistema pedagógico. Y nosotros enseñamos desde un punto de vista lógico, de mecánica, de física, o sea, ya todo tiene un porqué. Los tiradores anteriormente enseñaban, o los instructores anteriormente enseñaban de manera empírica, ¿ok? Ya no, ya ahora hay toda una metodología, hay ¿verdad? Una manera de enseñar que todo tiene sentido. Pero para mí es muy importante que el tirador también se prepare, que lleve cursos, que entrene, pero sobre todo que tenga muy claro también eso, ¿verdad? De que tiene que entrenar en seco y tiene que entrenar en vivo para poder lograr buscar esa familiaridad con el arma, pero sobre todo, digamos, ganar habilidades, ¿verdad? ¿Es realista la idea de que uno podría disparar a alguien en la pierna? O... No. Vamos a ver, el tema es que cuando uno está en una situación defensiva, básicamente existe un pico de adrenalina que se dispara, ¿ok? Valga la redundancia, y pasa un efecto en los ojos donde realmente en fracciones de segundo vos no podés, digamos, tener la calma para apuntar en una pierna o en un brazo. Además, la otra persona puede estar en movimiento. Entonces, no es factible. O sea, realmente y defensivamente siempre se entrena disparando al centro de masa. ¿Ok? Porque en una situación defensiva pasan fracciones de segundo. Entonces, no hay posibilidad como decirle, quédese quedito, extienda el brazo. No, o sea, eso no va a suceder. Entonces, siempre se entrena disparando al centro de masa. ¿Tiros al aire? Tiros al aire no se debería de hacer tiros al aire, porque los tiros al aire pueden ser balas perdidas que pueden generar muertes, ¿verdad? O sea, la bala cuando cae va a agarrar todavía más velocidad y el impacto puede ser incluso hasta más fuerte,
¿ok? Yo lo que recomiendo es que si uno tiene que hacer un disparo de warning, dispare a la tapia, dispare al árbol, a la maceta o a cualquier lugar donde yo pueda meter las miras y jalar el disparador sabiendo que no hay nada atrás que pueda ocasionarle daño, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, si estoy en una situación donde siento que se me están metiendo a robar, que están en el techo, ya la situación está riesgosa, o sea, yo ya estoy casi 100% seguro de que hay alguien metiéndose a la casa, entonces yo voy a disparar, pero a una zona segura, ¿verdad? Porque sí, disparar al aire es irresponsable. Es otra pregunta, cuando una situación de defensa de hogar, digamos, que es una cosa que me han dicho a mí una vez, se está metiendo a la casa, esta idea de que uno va a salir a buscar a la gente, es mejor quedarse en un solo lugar, o sea, ¿qué es desde un punto de vista táctico, qué es más recomendable? Es decir, es una persona común, no una persona que está tan entrenada como vos, pero porque hay mucha gente que uno ha escuchado como que salió y voy a ver quién está y se mete por toda la casa y anda buscando. Hay otra gente que dice, no, mejor quedarse en un solo lugar esperando a que alguien venga a defender un punto de la casa, ¿no? Sí, muy bueno. Bueno, primero que nada, desde un punto de vista defensivo, lo más importante, uno, es que sepamos cuáles son las paredes de concreto y cuáles son las paredes de gypsum en la casa, ¿ok? Porque realmente nosotros vamos siempre defensivamente a disparar con cobertura. Es decir, yo no me voy a exponer y a tener un intercambio de tiros donde esté mi cuerpo completamente expuesto. Nosotros vamos a disparar siempre detrás de una pared donde vamos a salir, disparo y vuelvo a entrar, ¿ok? Entonces uno tiene que tener un plan defensivo en la casa donde yo puedo decir, ok, si por X o Y se me están metiendo a robar, yo me despierto, agarro la pistola, digamos, de mi mesa de noche, voy a correr a mi primera cobertura, que es tal pared en el pasillo, reviso, de ahí voy a moverme a tal otra cobertura y entonces yo siempre voy a tener, digamos, un esquema, digamos, defensivo donde sé cuáles son los puntos ciegos, digamos, de la casa. Es decir, puedo pararme en tal pared o en tal lugar donde voy a estar en cobertura, pero puedo tener una buena visualización de la sala, por ejemplo. Salir de la casa, no es recomendable, ¿ok? Siempre voy a tener una última cobertura. Y desde esa última cobertura es donde yo voy a enfrentar todo, ¿ok? Pero no es recomendable como salir, digamos, a buscarlos, sí. O X o Y, porque ahí vuelvo a exponer todo el cuerpo y evidentemente voy a quedar, digamos, en desventaja. Voy a ser un blanco fácil, ¿verdad? Para cualquier ladrón o asaltante, lo que sea. Entonces, sí, definitivamente uno tiene que tener un plan defensivo, siempre, digamos, enfocado en las coberturas. Por ejemplo, en un carro, la única cobertura real es el motor, ¿ok? Y entre más tiempo te quedes dentro del carro, más posibilidades hay de morir, ¿ok? Entonces, idealmente, bueno, pues para eso también hay todo un curso que se llama Disparo desde vehículo. Básicamente, si me van a hacer un bajonazo, yo debería, si tengo la posibilidad, de disparar primero, ¿ok? Porque eso, hay un estudio que dice que si uno dispara primero que los que me van a hacer el bajonazo, hay una posibilidad altísima de disuadir la situación, porque ellos no están preparados para que a la persona que le van a robar el carro esté armada, ¿verdad? Claro. Que los enfrente. Entonces se puede disuadir. Ahora, en un caso de esos, número uno siempre debería portar la pistola siempre pegada al cuerpo, ¿ok? Siempre. O sea, aunque yo vaya manejando, el arma va pegada al cuerpo. O sea, va, ya sea en portación, ¿verdad? La portación en Costa Rica por ley es oculta. Entonces hay hay cuatro tipos de portación. Appendix, que es al frente, ¿verdad? En la entrepierna. Lateral, trasero, que no lo recomiendo porque duras toda la vida desenfundando. Y una cuarta que es, digamos, muy usada por chicas, que es en la cartera o en un bolso especial para portar el arma.
Pero lo ideal es que siempre llevemos pegada el arma. ¿Por qué? Porque si me van a hacer un bajonazo, por ejemplo, y me encañonan, usted ya no tiene posibilidad de absolutamente nada. También hay que entender, y uno, como parte de su entrenamiento, saber cuáles son sus limitaciones, ¿verdad? Usted no puede jugar de Batman en una situación donde no hay chance. Si ya lo tienen encañonado, usted ya no puede hacer nada. Pero si usted anda la pistola pegada al cuerpo en portación oculta, tal vez le va a dar la posibilidad de abrir la puerta del carro, bajarse, huir buscando cobertura y disparar una vez que yo ya esté en cobertura. Pero si usted, número uno, no está entrenado y número dos, deja la pistola debajo del asiento o en la guantera del carro o la tiene entre el asiento y el freno de mano, le va a pasar una novatada. Le van a robar el carro y le van a robar la pistola. Claro. ¿Okay? Entonces, desde un punto defensivo, yo creo que esas son como las consideraciones generales que hay que tener. ¿Hay algo que uno debería de saber para la portación diaria? Como algún específico, digamos, no sé, que uno debería llevar en sí, todo, o sea, extra munición o nada más la pistola, ¿qué es lo más común, qué es lo más recomendable? Bueno, antes era, digamos, un tema, digamos, de munición, ¿verdad? Siempre, vamos a ver, los diseños de las armas han ido cambiando. Entonces, por ejemplo, antes una pistola microcompacta tenía capacidad de 8 tiros. Entonces uno terminaba comprando una compacta, una pistola más grande que era más incómoda de portar porque tenía más capacidad. Ya hoy en día no, ya una pistola microcompacta tiene capacidad de 17 tiros, que es la capacidad máxima que se puede portar en Costa Rica hoy en día. Wow. 17 más 1. ¿Es una microcompacta acá? Sí. Wow, Sí, sí. Sí, hoy en día ya con una pistola chiquitita vas full capacidad. Entonces antes los portadores andaban la pistola, ¿verdad? Más un cargador adicional. Ya hoy en día no. Ya hoy en día con solo la pistola, full capacidad y vámonos, ¿verdad? Yo creo que no. Realmente es eso. O sea, es realmente un portador legal a la hora de salir. ¿Ok? Número uno, lo que debería hacer es revisar el arma. Siempre sacarla del holster, ¿verdad? Y revisar que hay un tiro en recámara. Y revisar, por ejemplo, que vamos inseguro. También, por ejemplo. Porque siempre voy a ir con un tiro en recámara y listo. Okay. Si pasa una situación donde me van a asaltar, por ejemplo, o cualquier X situación, y yo no me fijé de que sí, tenía el cargador insertado, pero no había un tiro en recámara, a la hora de desenfundar y jalo el disparador, no hay nada. Entonces voy a tener que, ¿verdad? Alimentar, sí. Voy a durar un mundo haciendo eso, o lo mismo me pasaría con el seguro, que por el susto y demás, la adrenalina, se me olvide bajar el seguro y a la hora de desenfundar también voy a tratar de jalar el disparador y no voy a poder disparar, voy a perder segundos bajando el seguro, y esos, o sea, son segundos vitales para salvar la vida de uno, ¿verdad? Entonces, yo creo que más que nada es como siempre, todos los días, revisar el arma, el equipo, el holster, la pistola, y eso sería básicamente como en general. ¿Tú tienes alguna pregunta de todo lo que has escuchado? Algo que... Vos me has mandado sí. Unas ahí como interesantes, déjame ver. Ok. Es que todo lo fuimos cubriendo, básicamente. Sí. Sí, qué leyes es más seguro tener o tener, qué argumento. Ah, bueno, la última, tal vez que sería interesante de hacer, que no la había metido en lo que te mandé, pero que sería... es una... A ver, la aportación de armas... Estas. Sí, que básicamente las fuimos llevando una vez. La última sería... Hay una... Esa conversión, mal que bien, para algunas personas es controversial. Y para algunas personas termina que se oponen mucho al concepto de las armas. Tendrán sus razones. Yo, personalmente, nunca lo he entendido, a pesar de que en este momento no soy portador. En unos meses veremos. Pero si querés ser abogado del diablo, ponete en los zapatos de una persona que está en totalmente desacuerdo con todo lo que vos pensás. ¿Qué pensás que es un argumento que a vos te parezca válido en contra de la aportación de armas? Que vos dirías como, pucha, si tuviera que ¿verdad? Pelear en contra de mí mismo, ¿cómo
¿qué pensarías? Y porque de esa manera yo creo que si uno refleja la problemática que uno le pueden decir, pueden buscar soluciones para tapar esas cosas, ¿verdad? No sé si hay algún argumento que vos hayas escuchado en algún momento que vos dijeras como, puta, si tal vez esa parte es algo que podemos reflexionar o hacer mejor o hacer diferente. Lo que pasa es que la ley en Costa Rica es muy restrictiva. Sí. Entonces, digamos, siendo abogado del diablo en Costa Rica, no hay mucho por dónde. Pero si fuera el contexto en Estados Unidos, o sea, podríamos hablar una hora aquí de claro. cosas en las cuales estoy totalmente en contra, ¿verdad? Hay otros países que tienen prohibiciones muy particulares. Por ejemplo, México está prohibido el calibre 9 milímetros. Si haces, por ejemplo, yo que soy tirador competitivo y viajo a torneos, si por X o Y el avión se descompone y aterrizamos en México, de una vez voy preso. Wow. Solo por ir transportando una pistola 9 milímetros. Colombia también es un país súper restrictivo. Ecuador, por ejemplo, la portación legal de armas está prohibida. Igual que Venezuela, o sea, todo mucho tiene que ver también desde un punto de vista político y mucho tirado, digamos, a la izquierda. Yo siento que Costa Rica realmente está en un punto neutro. Me parece que realmente en armas somos un ejemplo, aunque la gente no se lo imagine. Si se pone a leer un poco, digamos, de los restrictivos, digamos, que puede ser nuestra ley, sí vamos bastantes pasos adelante que otros países, como por el ejemplo de Estados Unidos. Entonces sí, yo creo que ya llegamos como a un tope, donde digamos, ya lo que se tenía que restringir ya está hecho. Ahora lo único que debería de hacer, se puede endurecer ciertas cosas en las cuales yo también podría estar de acuerdo. Por ejemplo, personas que tengan antecedentes con violencia doméstica o demás, siempre y cuando haya una sentencia en firme y que hubo, ¿verdad?, pruebas de que esa persona, digamos, no tiene control de sus emociones, etcétera, etcétera. Bueno, para eso hay todo un filtro, ¿verdad?, de lo que son los exámenes psicológicos y demás que tienen que funcionar. Pero yo creo que en ese sentido, digamos, Costa Rica sí ya llegó a un punto, digamos, donde sí somos bastante restringidos. Por eso es que te estaba diciendo que desde un punto de vista ya en cuanto a la elaboración de política pública, sí debería de utilizarse data, ¿verdad? Sí debería, digamos, de tener una base, números y sobre todo que esas leyes tengan sustento técnico. Es decir, tiene que haber una comisión técnica donde un experto en armas haya hecho un análisis y con base en ese análisis se elabora la política pública, pero no elaborarlo a punta de ocurrencias porque realmente no... Yo creo que no estás dando una solución, más bien estás empeorando, digamos, el panorama. Sí, claro. No, mae, genial. No sé si tenés... cómo la gente te puede encontrar, quieres llevar tu curso, si hay campos, claro. Pero bueno, cuando hayan. Sí, bueno, por dicha estamos full. Me pueden seguir por redes sociales, Instagram, jshooting. Ahí pueden encontrar información de mis cursos, como te conté. Yo llevo la misma línea académica que Six Hour Academy. Obviamente tropicalizamos los nombres. Pero sí, full Instagram. Y ahí también comparto información importante, videos súper importantes. También ahí pueden ver, digamos, pues información de los dos mundos, tanto de lo que es la parte táctica como también lo que es el tiro deportivo. Algo muy importante por mencionar es que muchas chicas, o sea, creo que tal vez como el 60% de mis alumnos son mujeres. Ah, wow. Sí, y hay, digamos, tal vez gente que cree que las armas, ¿verdad? Pues sí, siempre ha sido como un tema, un grupo muy machista, por decirlo así, pero ha ido cambiando justamente, ¿por qué? Porque las mujeres en Costa Rica se han encontrado un estado de vulnerabilidad, ¿ok? Entonces, hoy muchísimas mujeres portan armas, están entrenadas y otro porcentaje, digamos, lo hace nada más por hobby. Porque también es interesante, pero el tiro es un hobby chivísima. O sea,
me encantaría invitarlos, que vayan, aunque sea hagan una prueba, y se van a dar cuenta que desde un punto de vista deportivo también es un hobby súper interesante. Lo que pasa es que evidentemente, vuelvo y repito, pues las armas no son parte de la idiosincrasia del tico, entonces para el tico a veces hablar de armas es como un tabú. Yo me acuerdo hace muchísimos años, cuando yo estaba pequeño, ¿verdad? Los que andaban en armas y así, eran como, no, este más está loco, ¿entendés? Y ahora es un tema de seguridad. Entonces creo que cada vez más la gente se preocupa por la situación que se está dando en el país, y vuelvo y repito, cada vez son más las mujeres que llevan los cursos y que se entrenan. Entonces es un dato interesante, super. Pero eso demuestra que es para todo el mundo, ¿verdad? Mano, rajado, digo, muchísimas gracias por invitarme. Esas conversaciones son bonitas de tener, son... yo de verdad no siento que sean controversiales, pero bueno, veremos que si alguien tiene algo muy fuerte que decir, volvemos a tenerla con todos los puntos que levanten. Yo creo que todas las opiniones son válidas. Sí, total. Siempre y cuando tengas un fundamento y un sustento de lo que vas a decir, ¿verdad? Vuelvo, repito, o sea, si vas a hablar de control de armas, por lo menos tener información válida para dar una opinión, y si es todavía más en temas de restricción, ok, hablemos del tema, pero siempre y cuando tengamos, digamos, fundamentos y un sustento técnico, ¿verdad? Esas son mis conversaciones favoritas, porque son donde paso de ser un progre a un facho. Entonces, les agradezco muchísimo los comentarios.